Lorna Beer, Escaleras al cielo, narrado y editado por Ángels. Continuación de la parte 14. En ese momento apareció el ángel Miguel. Ven aquí conmigo, siéntate a mi lado. Te voy a contar algo. Nos sentamos sobre una enorme piedra semejante a un abrevadero situada delante de una de las viejas cuadras. En cuanto nos sentamos, las golondrinas comenzaron a entrar y salir volando de las cocheras que estaban a nuestras espaldas. ¿De qué se trata?, pregunté. ¿Qué quieres contarme? Lorna, tienes que escucharme, comenzó. Hay una larga historia que por ahora no puedo revelarte. Sé que puedes ver a la mujer que está allí arriba. Ella no es un ángel, como nosotros, es diferente. Se trata de un espíritu y a su lado hay otro más. Tienes que ayudarlos, pero para ello vas a necesitar mucho tiempo. ¿Puedes entender esto, Lorna? Levanté la mirada hacia Miguel. Me hizo sentir en paz y a salvo, así que dije, creo que sí, al menos en cierto modo. Me sonrió. No te preocupes por nada, solo sal y juega. Aquellas vacaciones transcurrieron lentamente y cada vez que estaba en casa de mi abuela, procuraba no ir por el corredor que conducía al pasillo principal del piso de abajo. Ese corredor era muy distinto al pasillo. Este era muy amplio, con un suelo de madera barnizado y decorado con cuadros y montones de plantas a ambos lados. Las puertas que habían en él eran enormes y tenían unos enormes marcos de madera muy elaborados. El corredor, por el contrario, era muy estrecho y oscuro, con un suelo de baldosas y paredes de piedra sin pintar. Parecía muy largo y tenebroso, y apenas podía ver las despensas, que al parecer estaban al final. Sabía, aunque los ángeles no me lo habían contado, que aquella hermosa joven estaba al final de ese corredor. Y en mi mente y en mi corazón era consciente de que el otro espíritu del que me había hablado Miguel era un hombre, que también se hallaba allí. Tenía miedo de ambos. Estaba segura de que querían algo de mí, pero desconocía lo que era. Sin embargo, aquellas vacaciones no volví a saber más de ellos. Cuando tenía 9 años pasé mis terceras vacaciones en Munchanen, y los ángeles comenzaron a contarme algunas historias sobre esas dos hermosas personas. Uno de mis rincones preferidos de la vieja casa era un lugar al que la abuela llamaba su jardín de invierno. No estoy del todo segura de cómo lo llamaríamos hoy. Se trataba de un pequeño espacio con un enorme ventanal situado en el extremo del pasillo, que siempre estaba muy iluminado y lleno de plantas y flores de mi abuela. Algunas veces, cuando me dejaba caer por allí, Miguel venía conmigo, y los demás ángeles se congregaban a mi alrededor y me mostraban algunos retazos del pasado. Aquel día Miguel me pidió que mirara por la ventana. Así lo hice y me di cuenta de que el paisaje había cambiado. Era como si Miguel hubiera descorrido una cortina. Me enseñaron a aquella hermosa y joven doncella. Sé que parece una palabra muy extraña para una niña de 9 años, pero cuando me hablaron de ella, el término doncella me vino a la mente, aunque por entonces ni siquiera sabía lo que quería decir. Me volví y le pregunté a Miguel. Me dijiste que era una mujer joven y hermosa, sin embargo, yo diría que se trata de una doncella. Una doncella es una mujer joven. Miguel asintió con la cabeza. Volví a mirar y me la mostraron paseando por los campos. El ángel me explicó que se llamaba Mary y que estaba llevando algunas vacas al establo. En la mano llevaba un bastón, pero no un bastón pequeño, sino un palo grueso y pesado. Los ángeles me pidieron que mirara atentamente y tratara de recordarlo todo, así que memoricé aquella escena. Incluso puedo acordarme de los detalles de su vestido. Era de color claro, blanco,
con pequeñas flores de un color anaranjado. Tenía un bolsillo en el lado izquierdo y un cuello que parecía ser ligeramente cuadrado. Su cabello era largo y liso. No daba la sensación de que hubiera una sola ondulación en él y se agitaba con el viento. Era muy blanca y tenía la tez pálida. Sus ojos eran de color azul. Era de constitución muy delgada y tenía las piernas muy flacas. Llevaba unos zapatos planos. No eran botas, porque recuerdo que les pregunté a los ángeles por qué no las llevaba estando en el campo en un día húmedo como ese. Nunca contestaron a mi pregunta, simplemente se limitaron a sonreír. Yo tenía miedo. ¿Por qué los ángeles me estaban contando todo aquello? Sabía que cuando me ordenaban que hiciera algo así, significaba que me iban a pedir que realizara alguna tarea. Lo cierto es que no deseaba tener nada que ver con aquel asunto. A lo largo de ese verano fui conociendo muchos más detalles que me contaban Miguel y otros ángeles sobre Mary. Un día vi por primera vez al joven. Estaba paseando por delante de las cocheras y lo encontré asomado a la ventana, pero fueron solo unos instantes. Estaba mirando por la misma ventana en la que había visto a Mary, un ventanal que se encontraba cerca de las viejas despensas. Seguí caminando, fingiendo que no lo había visto, pero luego volví a divisarlo por el rabillo del ojo en otra de las ventanas pequeñas. Los ángeles me habían enseñado a fijarme rápidamente en los detalles de las personas, por lo que con esos 2 breves vistazos pude distinguir que el joven tenía el cabello oscuro y los rasgos muy marcados. Sin embargo, no podía estar segura de su estatura porque solo le vi el rostro y los hombros. No sabía qué aspecto tenía. Estaba muy asustada, así que pasé por delante de las ventanas lo más rápido que pude y luego eché a correr hasta que llegué a la puerta de entrada y trepé por ella para llegar al jardín. Allí me sentí a salvo entre las enormes montañas y árboles. También había conejos y pájaros y a veces me sentaba debajo de uno de esos enormes árboles donde las ramas se inclinaban hacia abajo. Podía mirar en el interior del nido de un mirlo y ver sus polluelos o los huevos antes de que eclosionaran. Me senté en el jardín y les hablé a los ángeles, recordándoles que no era más que una niña pequeña y que me podía asustar. El día antes de volver a casa ese verano, me deslicé en el interior de la cocina y entré en el caserón para poder mirar por el corredor, aunque no me atreví a avanzar por él. Entonces vi las 2 figuras en la lejanía, de pie, la una al lado del otro. Allí hacía mucho frío y tenía la sensación de que su dolor estaba desplazándose por aquel corredor hasta llegar a mí, como si pudiera golpearme. En ese momento pronuncié la oración que los ángeles me habían enseñado: Jesús, María, os amo, salvad sus almas. Luego retrocedí 2 o 3 pasos. Miré de nuevo durante un breve instante, pero estaba demasiado asustada como para seguir haciéndolo, así que corrí hasta una enorme ventana que se encontraba en la parte superior del pasillo. Allí había luz y pude mirar los campos salpicados de vacas y que se extendían a lo largo de aquella montaña. En aquel lugar me sentía a salvo. Los ángeles parecían rodearme, como si formaran un manto o una niebla alrededor de mi cuerpo. No pude ver a ningún ángel en particular. Solo podía sentir la presencia de muchos de ellos. Cuando regresé a Dublín, ni siquiera me acordé de esos 2 espíritus, de Mount Shannon. Pero pasó el tiempo, llegaron otra vez las vacaciones y comencé a pensar de nuevo en ellos. Nunca llegué a comprender del todo lo que estaba ocurriendo, pero en alguna parte de mi ser sabía que esos 2 espíritus guardaban relación con algún tipo de daño terrible y que un día tendría que atravesar el corredor y dejar de evitarlos.
El simple hecho de pensar en ellos me aterrorizaba. Parte 15. Atrás en el tiempo. El verano siguiente, cuando fuimos a pasar las vacaciones a Mount Shannon, no nos quedamos en casa de mis abuelos, sino que nos alojamos en un caserón del pueblo que estaba vacío. Sin embargo, visitamos con frecuencia a mis abuelos y los ángeles no me dejaron olvidar a los dos espíritus. Sabía que me iban a pedir que hiciera algo. Aquello me disgustaba y me daba mucha pena y miedo. Algunas veces, cuando me sentía así de triste, Osus venía a verme. Un día se me apareció en el jardín de invierno y me dijo: «Sabemos que algunas veces sientes un peso muy grande en el corazón y que te sientes muy pequeña, pero no debes olvidar que Dios te ha hecho diferente y que tu vida siempre será así. Este tipo de trabajo tendrás que realizarlo siempre, se te necesitará siempre». Lo miré enojada. «Pero es que no lo deseo. ¿Por qué Dios no puede elegir a otra persona? ¿Por qué quiere que sea yo?». Osus se echó a reír y respondió: «Un día te explicaremos por qué tienes que ser tú, pero ahora sabes que has de atravesar ese corredor». «No, nunca voy a atravesar ese corredor para ayudar a nadie». «Tengo miedo, me asusta», repliqué. «Sin embargo, ya has visto a los dos espíritus y sabes que son hermosos. Sabes que son buenos», repuso el ángel. «Pero siento que le has sucedido algo malo. No puedo explicarlo con palabras, pero lo siento en el corazón y eso hace que quiera echarme a llorar». Osus bajó la mirada y me miró con tristeza. «Tendrás que llorar, porque precisas derramar muchas lágrimas. Ellos te necesitan y un día se irán contigo, pero para ello tienes que atravesar el corredor». Sin embargo, aquel día no tenía la menor intención de atravesar ese corredor. «De ninguna manera», le dije a Osus. Me di la vuelta y salí del jardín del invierno, por el pasillo y el comedor de mi abuela. Ni siquiera volví la cabeza hacia el corredor, y mucho menos se me ocurrió atravesarlo. A veces soy muy cabezota. Me senté en una silla que estaba a la izquierda de la mesa del comedor. Mi abuela entró de la cocina. No dijo una palabra y simplemente se limitó a colocar delante de mí una taza de té y un poco de pan con jamón. Luego regresó a la cocina, dejándome a solas. Un día, después de haber estado ayudando a mi abuela a fregar el suelo, apareció el ángel Miguel. Me cogió la mano y nos dirigimos al jardín de invierno. Cuando llegamos a aquella sala, miramos por la ventana y me pidió que mirara a la izquierda. Volví la mirada a esa dirección, hacia el huerto, y todo volvió a cambiar. Era como si estuviera contemplando una enorme pantalla. Sabía que me encontraba en el jardín de invierno y que el ángel Miguel me cogía de la mano, pero el tiempo y el lugar habían cambiado completamente. Vi a un grupo de mujeres que recogían moras en una zona accidentada y peligrosa, y en mitad de aquel lugar se encontraba Mary. Aparentaba tener unos 16 años. Luego llegó caminando del campo un joven. Era alto, elegante e iba bien vestido. Sabía que era el hombre que había visto en la ventana. Mary se enderezó y se quedó mirándolo fijamente, como si no pudiera apartar los ojos de él. El hombre le dedicó una enorme sonrisa y la joven se ruborizó. Vi y escuché cómo las otras chicas se burlaban de ella. Otra muchacha que se parecía mucho a ella, hasta el punto de que pensé que se trataba de su hermana, exclamó: «Será mejor que borres esa sonrisa de la cara antes de que entres en casa, ya que de lo contrario alguien lo advertirá». Luego vi cómo terminaban de recoger las moras y Mary se marchaba corriendo a casa por delante de su hermana. Cuando entró, su madre le dijo:
Tienes las mejillas coloradas, Mary. No deberías ir corriendo de esa manera. Pero no pareció darle demasiada importancia, ya que le dijo a la joven: limpia todas esas deliciosas moras para poder empezar a elaborar la mermelada. Después la escena cambió de nuevo. Me mostraron a Mary en una tienda de ultramarinos.